Bueno, vamos a continuar. Los invito a sentarse. Está lindo el break, está muy buena la mesa, pero tenemos que seguir. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la última parte del curso de hoy. Vamos a ver una introducción a la energía solar. Un poco el objetivo de esto es que ustedes tomen conocimiento de algunos conceptos de la energía solar, de qué se trata este recurso, cómo se comporta, cómo lo podemos aprovechar mejor, para que después sí, en las próximas clases, que veamos solar fotovoltaica y solar térmica, bueno, ya tengamos esta base adquirida y directamente arranquemos con las tecnologías. Bueno, energía solar. La energía solar tiene como fuente de energía el Sol, nuestra estrella más cercana, en la cual orbitamos, nuestra única estrella en nuestro sistema solar, por ende es la única fuente importante de energía solar, por ende también es la única que estudiamos y hacemos referencia. Lo que ocurre en el Sol es que principalmente las moléculas de helio, hidrógeno, perdón, se generan las operaciones termonucleares de fusión nuclear, es decir, la masa gravitacional del Sol es tan colosal, es tan grande, que es capaz de atraer a los núcleos de los átomos de manera natural. No es que tenga que ocurrir ningún fenómeno particular ni nada. En forma natural, los núcleos se fusionan y cuando esta fusión ocurre, se libera una cantidad enorme de energía con también una gran variedad de subproductos, muchos radioactivos, pero que ya sea porque la distancia entre el Sol y la Tierra es muy grande para algunas de estas radiaciones y otras porque el campo electromagnético de la Tierra rechaza otras, como por ejemplo los rayos gamma. Lo que en definitiva llega de esa fusión nuclear es la luz solar, principalmente dentro del campo de espectro visible. Es lo que llega a la superficie de la Tierra. Una de las características que tiene la energía solar, que el elemento que se propaga es la luz. Ahora, ¿qué es la luz? La luz principalmente está compuesta por fotones con comportamientos en campo electromagnético. Una cosa media complicada, ¿no? ¿Qué es un fotón? Me podrán decir. Bueno, para la ciencia, hasta donde sabemos, es una partícula elemental. ¿Por qué partícula elemental? Porque si yo la rompo o intento romperla, no hay otra partícula dentro, hay energía solamente. Y este fotón, como les decía, se comporta como un campo electromagnético que, entre otras cosas, tiene las propiedades de viajar a la velocidad de la luz, valga la redundancia, 300.000 kilómetros por segundo, velocidad máxima alcanzada por cualquier materia según la relatividad de Einstein.
Y lo interesante de esto es que tiene la capacidad de propagarse en el vacío. No necesita de un medio material para propagarse. Lo puede hacer en algunos medios, en otros no, pero si hay vacío, se propaga. Por eso es que llega la energía a nuestra superficie. Es por eso también que vemos las estrellas y vemos galaxias y demás, porque básicamente es la luz que llega a esas emisiones. Nosotros vemos esos fotones, nos llegan a los ojos, esos fotones, y eso es lo que percibimos, después de haber viajado por todo el universo. Como les decía, la luz se comporta como un campo electromagnético, tiene algunas características. Una es amplitud, puede tener mayor o menor intensidad, y la otra es longitud de onda. Cuando uno habla de luz, no habla de una longitud de onda o una amplitud, habla de un espectro. Es un conjunto de distintos tipos de luces con mayor o menor amplitud, con distinta frecuencia, o lo que es lo mismo decir, longitud de onda. Entonces lo que llega es una selva de luces, imagínense una cosa así. Dentro de esa selva de luces que llega, lo interesante para nosotros es que la que transmite la mayor cantidad de energía es la luz visible. La luz visible es la que podemos percibir de los colores. Son frecuencias de onda que percibimos en color rojo, verde, amarillo. También hay otras frecuencias que no podemos percibir, al menos el ojo humano. La luz ultravioleta o la infrarroja. Pero si ven en este gráfico que está acá abajo a la izquierda, longitud de onda, energía, la mayor parte de la energía está en la luz visible. Muy poquito ultravioleta, menor medida los infrarrojos. Bien, ahora vamos a ver geometría solar. ¿Por qué estudiamos geometría solar? Porque ustedes saben que, y ya nos posicionamos en la superficie terrestre, nosotros lo que vemos del Sol es que cambia a lo largo del día y encima cambia a lo largo del año, disponiendo de diferentes estaciones. Que cambie el Sol a lo largo del día quizás es lo más fácil de percibir, ¿no? Tiene que ver con la rotación de nuestro planeta respecto al Sol. Eso hace el día y la noche. La cara que ve al Sol es el día, la cara que ve hacia el espacio externo es de noche. Ahora, ¿por qué tenemos estaciones? ¿Por qué hay más radiación en verano que en invierno, por ejemplo? Intuitivamente uno podría pensar que tiene que ver que, bueno, la Tierra se mueve en una órbita elíptica, entonces tiene que ver con que me alejo y me acerco del Sol. No, no es correcto eso. No tiene que ver con eso. Si bien es verdad que es una elipse, la realidad es que no es justamente esa forma de elipse. Es más parecida a un círculo. Yo diría que nuestra órbita respecto al Sol es casi circular, más que decir elíptica, porque uno si no se imagina algo así. Y lo que sucede en realidad en las estaciones es un tema de posiciones relativas. Yo tengo la fuente de energía y tengo el planeta. El planeta a su vez tiene, supongamos, hacia arriba el hemisferio norte, hacia abajo el hemisferio sur. Según qué cara del planeta está mirando más al Sol, según eso yo voy a tener verano en el hemisferio sur y por ende invierno en el norte y viceversa. Cuando el norte le pega de lleno, la cara del hemisferio norte mira hacia el Sol, ahí tengo verano en el hemisferio norte e invierno en el sur. Entonces es un tema de posiciones relativas, básicamente. Se denomina, esto lo van a escuchar, solsticio para los veranos, equinoccio para la primavera y otoño. En general, cuando vean solsticio y equinoccio, van a ver fechas que son opuestas a las nuestras. Esto tiene que ver con que la mayor biografía viene del hemisferio norte. Para ellos el solsticio el 21 de junio, para nosotros el 21 de septiembre. Hay que tener cuidado con eso también, porque por ahí la energía solar depende mucho de esto, de los hemisferios. Toda la información, los manuales vienen del hemisferio norte y por ahí hasta podemos cometer un error, digamos, si bien es básico, pero bueno, alguien que no sabe, el manual dice que hay que mirar, el equipo tiene que mirar hacia el sur,
pero eso es para Estados Unidos, Europa. Para nosotros, cuando queremos apuntar al sol miramos hacia el norte. Un poquito más en detalle lo que les explicaba recién. Y otro detalle más agrego. El centro de rotación de la Tierra está curvado, está inclinado, 23,5 grados. Y como les comentaba recién, y esto fíjense, verano para el hemisferio norte, cuando el hemisferio norte, la cara del hemisferio norte es la que principalmente mira hacia el sol, tenemos verano. Para el hemisferio sur no es que no pega el sol también pega. Lo que pasa es que pega con mucha inclinación. Y como la luz es un campo electromagnético, tiene una característica de vector, campo vectorial. No me quiero ir mucho en esto, quiero que se entienda el concepto nomás, que cuando se trata de un vector, se mueve en línea recta y además la intensidad máxima se logra cuando hay perpendicularidad. Tengo superficie, perpendicular. En la medida que yo lo inclino, tengo que hacer una descomposición de fuerzas y la intensidad que pega en el punto es más baja. Por eso es que la intensidad que percibimos en invierno es más baja, porque pega muy inclinado el sol. Ustedes saben que en invierno, de hecho, las proyecciones de sombra son enormes, porque está muy inclinado, y es casi vertical, casi, no es vertical, casi vertical en verano. Bien. Otros conceptos, ángulos solares. Estos conceptos son muy importantes porque acá ya empezamos a entrar en conceptos que tienen que ver de cómo podemos aprovechar al máximo la energía. Supongamos tengo una casa de estudio, un techito, y le quiero poner un panel fotovoltaico. Esta es mi superficie a analizar. Por otro lado tengo la fuente de emisión, que es el sol. El ángulo que se forma entre el vector de incidencia y la vertical se denomina azimut, o bueno, acá le denominan en los libros ángulo cenital. Perdón, cenit, ángulo cenital. La jerga es cenit. Ese ángulo es muy importante, el cenit, porque es el que nos va a ayudar a determinar con qué inclinación le doy yo a mi panel para buscar esa perpendicularidad de máximo aprovechamiento, ya sea yo prefiera tener más aprovechamiento en invierno, en verano o un promedio anual. Después eso lo vamos a ver cuando veamos la parte fotovoltaica y térmica, pero a modo de concepto es ese ángulo que hay entre la inclinación con la que pega el sol y la vertical. Y otro ángulo muy importante, el azimut, ya es analizando el plano, es otro plano, el plano de la superficie, en este caso superficie terrestre, pero en este caso yo defino en el azimut que el 0 es cuando le doy derecho al norte. Si yo trazo una línea hacia el norte exacto, puedo medir con una brújula la dirección norte, voy a medir el azimut 0. En la medida que yo me voy hacia un lado o hacia el otro, genero un ángulo positivo o negativo, pero diferente al 0. En este caso distinto, siempre el máximo aprovechamiento se da con el azimut 0, que es una característica que siempre vamos a tratar de buscar en las instalaciones. Siempre que se pueda. La verdad que hay veces que no se puede, inclusive con temas de ustedes, que a veces la arquitectura no queda tan bien. Pero bueno, siempre que se pueda, buscamos un azimut 0 y el ángulo lo vamos a dejar para la clase que viene. Va a ser un valor o va a ser otro según cuándo yo quiera aprovechar, porque dijimos que el sol, la inclinación del sol varía en las 4 estaciones, entonces depende en qué momento yo quiero aprovechar el máximo vector, en función de eso, el ángulo que le voy a dar a mi panel. Conceptos importantes. Irradiancia. Irradiancia hace referencia a la potencia de la energía solar, la potencia. En este caso, densidad de potencia, porque es potencia por metro cuadrado. Lo que vemos acá es una curva. Acá están las horas del día, iría de 0 hasta 24, pasa que está cortado. Y en la vertical vemos la irradiancia o densidad de potencia. Fíjense que lo que me muestra es que la potencia solar varía a lo largo del día,
generando esta curva, donde tengo un máximo en torno del mediodía, disminuye hacia el amanecer y disminuye hacia el atardecer. Esta es una curva típica de la energía solar. Tiene esta forma. No es constante, es variable. De noche es cero, obviamente. Pero durante el día, cuando hay radiación solar, tiene... esto sería una curva de un día de sol pleno. Imagínense un día de sol pleno. Tendría esta forma. Ahora, por otro lado, tenemos la irradiación, que ya es, teniendo en cuenta la curva de potencia, que la misma curva que vimos en el gráfico anterior, viene a ser la superficie que conforma esa curva. Y eso representa la energía acumulada a lo largo del día. La potencia varía, aumenta hacia el mediodía, disminuye hacia el amanecer, atardecer, pero si yo quiero saber cuánto fue el acumulado de toda esa energía a lo largo del día, tengo que hablar de irradiación, tengo que hablar de kilovatios hora, energía, en este caso por metro cuadrado, y la manera de calcular es la superficie, matemáticamente sería la integral de esa superficie, pero en definitiva es eso. Otro concepto que, bueno, en la medida que entren en el campo de la energía solar van a escuchar hablar, es la hora solar pico. Este es un concepto muy parecido al anterior, que busca dar una idea de cantidad de energía que hay en un lugar geográfico, porque si bien la forma de la curva es más o menos igual en todo el planeta, la cantidad de energía que hay debajo de esa curva no es la misma, es mayor, supongamos, cerca del Ecuador o cerca de la cordillera, por un tema de altitud, es mayor que, por ejemplo, en la Patagonia. La curva es más o menos la misma, lo que cambia es la intensidad que representa esa curva. Y si yo quiero determinar o tener una noción rápida de cuál es la energía que hay en cada lugar geográfico, puedo también hablar de hora solar pico, que técnicamente es decir lo mismo, solo que en términos de tiempo, y viene a ser la cantidad de horas necesarias, manteniendo una irradiación de 1000 watts por metro cuadrado constante, la cantidad de horas necesarias que me genera una superficie equivalente a la que yo tenía antes, en la curva típica campana de radiación. Entonces, a modo rápido, si yo digo, mira, no sé, en un lugar tengo 2 horas solar pico y allá tengo 6. Bueno, claramente allá hay el triple de energía que acá. Ese es el concepto. Es decir, lo mismo, pero llevado a una variable de tiempo, en este caso. Otro concepto importante es latitud y longitud. El concepto de latitud es el siguiente. Si yo me voy al centro de la Tierra y trazo una línea recta que pasa por el Ecuador, la latitud es el ángulo que yo tengo en cualquier punto geográfico, trazando una línea recta de ese punto que también pasa por el centro, es el ángulo que conforma esas dos líneas, esas dos rectas, entre el punto que quiero analizar y la línea del Ecuador. Viene a ser 0 en el Ecuador. En la medida que me alejo del Ecuador, aumenta. Esto es importante porque esto tiene que ver con, digamos, la perpendicularidad que tengo del Sol en las distintas zonas. Más cerca del Ecuador, o zona intertropical, el Sol pega más vertical que, por ejemplo, en el otro extremo, en la zona polar. El concepto de longitud es el mismo, solamente que acá la referencia, en lugar de ser el Ecuador, es el meridiano de Greenwich. Es el mismo. Pero el más importante es la latitud, porque acá, digamos, hay un fenómeno, digamos, en la energía solar que tiene que ver con la inclinación de la radiación. En cuanto a latitud, dijimos, bueno, hacia el hemisferio norte tiene un valor positivo, hacia el hemisferio sur un valor negativo. En el caso de la longitud, hacia el este es positivo, hacia el oeste es negativo. En nuestro caso, Argentina-Santa Fe,
es negativo, negativo, cuando queremos ubicar las coordenadas. Bien, ¿cómo llega la radiación? ¿Toda la radiación llega de forma recta desde el Sol al punto de análisis en la Tierra? ¿Llega todo recto? No, no es tan así. Si bien es verdad que la mayor parte de la energía llega en forma recta, viene a ser la radiación directa, hay dos formas más en las que puede llegar. Una es la radiación difusa, que es radiación que rebotó en la atmósfera, en las nubes por ejemplo, tuvo colisiones entre las moléculas de agua o de lo que fuere, y llega de manera amortiguada por un lado, pero finalmente llega a mi superficie de estudio, entonces la tengo que tener en cuenta, ya no es solo la directa, es también la difusa. Y hay una tercera radiación, que es muy interesante, que es la radiación reflejada, que ya ahí tiene que ver cómo es el entorno que yo tengo en mi superficie de análisis. Imagínense que si yo me ubico, no sé, en un piso que tenga un bajo nivel de reflexión, por ejemplo, no sé, asfalto, la radiación, la mayoría me va a llegar directa, digamos, supongamos un día despejado, directa. Ahora, si yo estoy en el medio de la nieve, por ejemplo, en realidad me va a llegar la luz directa y la reflejada de mi entorno. Algo parecido pasa en el desierto con arenas muy blancas, o inclusive, para ustedes, en techos, por ejemplo, de edificios, plantas industriales, que sean, por ejemplo, sin calum o chapa aluminizada, galvanizada, que también tiene un índice de reflexión bastante alto, y eso también tengo que tenerlo en cuenta. Y acá hago un asterisco que, y eso lo vamos a ver la clase que viene, existen tecnologías de paneles diseñados, son más costosos, pero diseñados para poder aprovechar mejor esa radiación reflejada. Porque una radiación que te llega, por ejemplo, por debajo del panel, muchas veces, según cómo lo ubique, digamos. Entonces, hay lugares que ameritan analizarlo, tenerlos en cuenta y evaluar, poner esos paneles más costosos para aprovechar esa radiación. Entonces, la suma de los tres es la radiación total que llega a un punto. Bien, con lo que les comenté antes, se conforma lo que es un mapa de energía solar mundial, en donde los colores más oscuros y hasta blancos forman los puntos de mayor radiación y los colores verdes, azules, los de menor. Acá, por ahí para destacar, que uno puede observar, es el caso de Argentina. Fíjense que en el NOA, en la cordillera de los Andes, tenemos una, si uno mira todo el mapa, ¿no? Una de las mejores radiaciones del mundo. Del mundo. Lo que sucede ahí, en realidad, no es solo una cuestión de latitud, sino hay una condición de condiciones atmosféricas. Son lugares que hay pocas precipitaciones, el cielo está más limpio, hay más altitud, digamos la atmósfera está menos densa. Entonces hay otras condiciones más que ayudan a que efectivamente el rayo llegue más limpio, llegue de lleno, y pasa eso. Entonces podríamos concluir acá que tenemos una de las mejores radiaciones del mundo en lo que viene a ser el NOA cordillera. Ahora, en el resto del país, la zona centro, NOA, litoral, fíjense que predominan colores naranjados oscuros, amarillos oscuros, que son valores altísimos. O sea, no tendremos lo del NOA, pero es lo que le sigue. Entonces podemos concluir que el recurso solar que tenemos en Santa Fe, por ejemplo, es espectacular. Fíjense, compárenlo con el resto del mundo, es de lo mejor. Y como ejemplo de esto, fíjense, justo hoy recién compartíamos en el break, pero el caso de Alemania, Holanda, están haciendo inversiones fenomenales en energía solar fotovoltaica y fíjense el recurso que tienen. Un recurso verde y celeste. Y nosotros tenemos un recurso quizás el doble
el que tienen ellos. Bueno, simplemente ahí podemos ver la oportunidad que tenemos para invertir acá. Ahora ya analizamos la Argentina, nos vamos yendo cada vez más en detalle. Hay un mapa también. En este mapa está hecho por estaciones, porque como vimos antes, en realidad esto cambia a lo largo del año. Es interesante ver, por ejemplo, vamos a un caso extremo, vamos al verano, vamos al último gráfico, diciembre. Es interesante ver los valores más altos, no necesariamente están en el NOA, fíjense, está un poco más en la zona de Cuyo, 7,5, muy cerquita igual del NOA, pero nuestra zona, que es la que nos interesa, está en valor de radiación de 6,5. Casi los más altos del país, en el verano. No pasa algo tan así en invierno. Si nos vamos a junio, por ejemplo, al otro extremo, fíjense que ahí sí, los mejores valores se concentran en NOA y ya, bueno, casi la mitad tenemos en lo que es nuestra región. Pero fíjense que en verano tenemos los valores más altos de Argentina y por ende del mundo. En el invierno, un término medio. Después las medias estaciones conforman etapas intermedias. Claramente, sobre todo por lo constante a lo largo del año, el NOA es la mejor parte porque, bueno, fíjense que mismo en invierno hay valores relativamente altos. Pero en nuestra zona, principalmente anclada al verano, y esto nosotros, digamos, tenemos muchísimas instalaciones, casi todas tienen monitoreo, los pueden, digamos, desde el celular pueden seguir el sistema, y nosotros vemos una merma clara, digamos, no es lo mismo lo que genera un sistema fotovoltaico en verano que en invierno. Lógico, en verano también el horario solar es más corto, en nuestra zona, por ejemplo, en los meses de abril, mayo tenemos mucha lluvia, y bueno, eso también nos ayuda, pero tenemos una condición extraordinaria en verano, y eso es muy interesante porque en nuestra zona, en verano, se da un pico de consumo. ¿Por qué? Por el calor, por los aires acondicionados. Entonces es interesante saber que tenemos el pico de consumo, acá en Santa Fe, alineado al pico de generación, en este caso solar. Y bueno, y por último, y acá estaríamos terminando, Santa Fe, la provincia. Desde el año 2015 la provincia dispone de una red solarimétrica compuesta por 5 estaciones. Bueno, miden varias variables, están en 5 localidades: Tostado, Reconquista, Elisa, Cañada, Rosquín y Filmat. Eso la verdad que fue muy bueno. Nosotros entonces podemos hacer, digamos, una medición mucho más finita, porque las medimos localmente, y sobre todo podemos segmentar la provincia. Fíjense que, por ejemplo, en el primer cuadro a la izquierda, enero, vemos cómo se comporta la radiación en enero, y es muy interesante que la mayor concentración, los mejores valores están en la zona centro. No así en invierno, los mejores valores son hacia el norte de la provincia. En el tercer cuadro vemos un promedio, esto es una media anual. Juntamos, en realidad esto se mide mes a mes. Si juntamos y sacamos un promedio de los 12 meses, vemos lo siguiente. La mejor radiación está en el noroeste de la provincia, pero muy cerquita, le sigue la zona centro y noreste y va disminuyendo hacia el sur. Entonces, podríamos concluir que el mayor recurso en nuestra provincia está en el noroeste, seguido por la región centro y noreste. De todas formas, aclaro una cosa que es importante. Si bien es verdad, tenemos estas mediciones, y yo les hice estas distinciones, estas conclusiones que uno desprende acá de los mapas, la realidad es que el rango de medición no es tan amplio. Fíjense la escala que va de 4,40, la media, ¿no? 4,45 a 4,85. Entonces, la conclusión sería un poquito más completa, sería, si bien no toda la provincia tiene el mismo recurso y se distribuye como lo indica el último cuadro, toda la provincia dentro de un pequeño rango de variación tiene un recurso bastante bueno y bastante parecido. Así que bueno, esto es todo. Acá terminamos con lo que es el recurso de energía solar. Es interesante que hayan podido
adquirir, digamos, estos conocimientos básicos. Si tienen alguna duda, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Por favor, pregunten, para eso estoy. Y es muy importante todo esto porque a partir de acá, ya a la clase siguiente, el lunes que viene, ya falta poquito, vamos a arrancar con solar fotovoltaica. Estos conocimientos ya están adquiridos, ya arrancamos directamente con las tecnologías. Todo esto que vimos, cómo lo aprovechamos de la mejor manera. Así que bueno, ahí estamos. Y bueno, habilitamos el sector de preguntas que hoy, bueno, por un tema de conectividad va a quedar comprendido en los que están acá presentes. Capaz que estuve bastante claro. Creo que sí, creo que es bastante ilustrativo y sumamente claro para establecer los parámetros que hay que observar y la media que tiene el país y Santa Fe en particular en relación al recurso solar. Creo que se entendió claramente. Bien, bueno. Me alegro mucho. ¿Alguna otra opinión? ¿Algo más? De lo que sea, no solo esto último, cambio climático, matriz energética. ¿Algún tema dando vuelta? Todas las preguntas son buenas. Todas nos ayudan a todos porque una pregunta de uno de pronto despierta alguna otra duda en otra persona. Así que, bueno, si está todo claro, me alegro un montón que sea así, que haya quedado todo claro y bueno, los espero entonces el lunes que viene. Bueno.